Leemos en Hechos 3, empezamos a ver las prédicas de los apóstoles, la proclamación de los apóstoles en Hechos 2. Vimos cómo Pedro proclamó que en el día de Shavuot se estaba cumpliendo la profecía del profeta Joel, que había dicho que el Espíritu iba a estar disponible a toda carne. En otras palabras, el apóstol Pedro hizo una prédica, pero con una gran ventaja, con la ventaja de que un milagro estaba pasando ahí enfrente y todo el mundo podía atestiguarlo. Era difícil de negar eso. Aparte de eso, el apóstol Pedro comenzó diciendo que Yeshua había sido un varón aprobado por Dios con maravillas, prodigios, señales, como también vosotros sabéis. El hecho de que Yeshua había hecho milagros era conocimiento público, nadie dudaba de eso. De hecho, 600 años después, en el Talmud, que es una serie de libros donde están las leyes judías de los primeros 6 siglos de nuestra época, aún los judíos que no creían en él decían que en efecto Yeshua había hecho milagros, pero que eran producidos por hechicería, decían ellos. O sea, no negaban que Yeshua había hecho milagros. Y Pedro también dijo que el Eterno había aludido a la resurrección y a la ascensión de Yeshua a los cielos en 2 salmos, en el Salmo 16 y en el Salmo 110. Vimos cómo la tradición judía y en la Biblia, en el segundo libro de Samuel y en Crónicas, se dice que David era un profeta. Se dice también que Asaf, Yedutún, en Primera de Crónicas 25, eran videntes, eran profetas. Entonces los salmos, a pesar de que son canciones, a pesar de que son oraciones, no son simples oraciones, son salmos proféticos. Y en ellos, sabiéndolo o no sabiéndolo, estaban profetizando realidades que se iban a dar luego. Probablemente David cantaba y profetizando por el Espíritu, estaba hablando de una situación que él estaba pasando. El sentir era de David, pero las palabras que eran puestas en la boca de David eran proféticas. Por eso el Salmo 22, si lo leen de inicio a fin, es algo increíble. Probablemente David lo compuso mientras pasaba una terrible angustia. Pero las palabras que le son dadas por el Espíritu de Dios son palabras que luego iban a tener un cumplimiento asombroso en Yeshua. David describe prácticamente la crucifixión de Yeshua con lujo de detalles. Describe, por ejemplo, hay un verso que dice: horadaron mis manos y mis pies. Ahora, la crucifixión no se había inventado cuando David hizo el Salmo. La crucifixión fue inventada casi 500 años después de David. Los persas la inventaron. Luego los romanos la perfeccionaron y le hicieron la muerte más brutal que el mundo ha conocido. Y David, no lo vamos a ver hoy, pero en el Salmo, y lo vamos a ver en otra ocasión, en el Salmo 22, David describe con lujo de detalles la crucifixión. Ni siquiera puedo empezar a decirles todo lo que David dice. Por ejemplo, la estábamos discutiendo en la mesa con los hermanos, cuando David dice: los patriarcas, nuestros padres, se refugiaron en ti, confiaron en ti, y tú no los desamparaste, tú no los defraudaste. Pero yo, dice David, soy Anoji Tolad, yo soy un gusano y no hombre. Esa palabra Tolad que David utiliza es un gusano bien curioso. Es el gusano del cual se saca el tinte de carmesí. Por eso esa palabra Tolad aparece una y otra vez en la Torá. Cuando estamos hablando del tabernáculo, una y otra vez aparece la palabra Tolad, a la par de palabras como Kesef, Zahab, Tejelet. Porque de él, ese gusanito, y lo pueden buscar, es un gusanito bien curioso que se da en Oriente Medio. De ese gusanito se sacaba el tinte para hacer carmesí.
¿Saben que es la misma palabra que el profeta Isaías utiliza cuando dice, venid luego y estemos a cuenta? Si vuestros pecados fueran rojos como tolad, vendrán a ser como blanca lana. Y ese gusanito tiene una particularidad. La particularidad que tiene el gusanito es que a la hora de morir busca un árbol. Se va a un árbol y muere ahí. Y deja rojo el árbol. De hecho, hasta el día de hoy ustedes pueden ver, si lo googlean después, ustedes pueden ver las manchitas esas de tolad, donde deja rojito. Y eso se utiliza después. Y qué curioso que el rey David, imagínense, dice Anoji tolad. Las palabras que él utiliza no son de él, son dadas por el Eterno. Él probablemente está haciendo un hipérbole, ¿verdad? Él está diciendo, lo que él quiere decir es soy un despreciado. Los patriarcas fueron librados por Dios, Dios les contestó, pero a mí no me está contestando. Yo, Anoji tolad, soy gusano y no hombre. Él no sabe, o quizás sí lo sabe, que al utilizar la palabra tolad, luego va a describir la crucifixión y luego se va a cumplir en Yeshua que él va a morir ¿cómo? Él va a morir como un tolad, él va a morir en un madero. ¿Y cómo se va a ver? El gusanito se ve completamente rojo cuando muere. ¿No es increíble eso? Imagínense. David escribiendo 1000 años antes de la crucifixión con lujo de detalle. Pero bueno, vimos cómo el rey David había aludido a que el Mesías iba a resucitar en el Salmo 16 y que iba a ascender a los cielos en el Salmo 110. Hoy quiero ver la segunda proclamación de Pedro y otra vez él va a tener una ventaja a la hora de predicar. Primero el Eterno va a hacer un milagro y luego todo el mundo no va a poder negar el milagro y él predica a la luz de ese acontecimiento. Vamos a ir a Hechos, capítulo 3, verso 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. ¿Por qué Pedro y Juan subían al templo a esa hora? Porque esa era la hora del sacrificio minjá, ¿verdad? Del sacrificio continuo. A las 3 de la tarde en el templo se ofrecía el cordero, que era el sacrificio continuo que representaba la alabanza continua del pueblo. Y a las 3 de la tarde era la oración de minjá. Y noten que los apóstoles después de la muerte de Yeshua no se retiraron de la liturgia del templo, siguieron estando involucrados, no veían ninguna contradicción entre los ritos del templo y su fe en Yeshua. Y era traído cierto varón que estaba cojo, oigan, desde el vientre de su madre. Wow, o sea, no había caminado nunca. A quien ponían cada día a la puerta del templo la llamada Hermosa para pedir sedacá, limosna a los que entraban en el templo, el cual viendo a Pedro y a Juan que estaban por entrar en el templo les pedía limosna. Pedro entonces con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Y él estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua de Nazaret, el Mesías, anda. Haciéndolo de la mano derecha, lo levantó e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando, saltando, alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios y lo reconocían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta la hermosa del templo, y se quedaron llenos de admiración, atónitos a causa de lo que había acontecido. Este es un milagro increíble, no solamente por el hecho de sanar a un cojo, sino de que en el instante pueda caminar. Ustedes saben la cantidad de milagros que tuvieron que pasar aquí, ¿verdad? Si alguien sabe de medicina, y tenemos una doctora entre nosotros, sabe que eso requiere que se haya tenido que crear tejido. También, si estamos hablando de un hombre que nunca ha caminado en su vida, el equilibrio que se le tiene que dar. O sea, este es como
5 o 6 milagros en uno, no solamente darle la capacidad de caminar, sino también todo lo que eso conlleva, la creación de tejido, firmeza, todo lo que esto conlleva. Algo similar a lo que pasó en un milagro contemporáneo de la hermana Bárbara Kumiski Snyder, de la que yo ya les he hablado, la cual es otro milagro yo me imagino que esta descripción también se puede hacer de cuando ella tuvo su milagro. Entró con ellos al templo andando y alabando a Dios, y todo el pueblo la vio andando y alabando a Dios, y la reconocían que ella misma había sido la que había estado enferma. Si se recuerdan, es un milagro documentado por 3 médicos. De hecho, 2 de ellos escribieron un libro y citaron ese milagro que tiene documentación médica. Era una sanidad increíble de esclerosis múltiple por 16 años. Ella estuvo padeciendo terriblemente, llegó a estar legalmente ciega, atrofiados sus músculos, un pulmón colapsado y tenía hasta una traqueotomía. Los doctores la habían desahuciado y le habían dicho le quedan semanas de vida. Y en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, cuando ella estaba acostada en sus últimos días, oyó una voz que, tal como Pedro le dijo a este hombre en el nombre de Yeshua de Nazaret, anda, la voz le decía, hija mía, levántate. Y ella empezó a agitarse y las personas que estaban ahí empezaron a ver qué pasaba. Y ella le dijo, creo que una voz de Dios me ha dicho que me levante, ve y háblale a mis papás. Y la mujer fue, y cuando el papá y la mamá subieron, se dieron cuenta que Bárbara estaba de pie, no había andado en meses, su pulmón estaba colapsado, aparte de eso fue sanada totalmente de sus ojos, estaba legalmente ciega. Legalmente es que no estaba totalmente ciega, pero estaba prácticamente ciega, su vista había sufrido mucho, y fue increíble. Luego se le hicieron todos los análisis y todos los problemas que había tenido, el Eterno los había sanado instantáneamente. Ahora, si ella había estado engarrotada por la esclerosis sin caminar, ¿cómo pudo caminar instantáneamente? Se tiene que dar un milagro en los tendones, en el tejido, y eso fue exactamente lo mismo que pasó con este hombre. El Eterno sigue obrando milagro tras milagro porque Él es Dios de vivos. Baruch Hashem. Dice el verso 11, y mientras él, o sea el ex paralítico o cojo, mientras él tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, asombrado en gran manera, corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro declaró al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Esta es una pregunta increíble, ¿verdad? ¿Cómo que Pedro puede hacer esa pregunta? Porque, ¿cómo no se van a maravillar si era un cojo de nacimiento? Pero no es eso lo que Pedro está preguntando. ¿O por qué claváis los ojos en nosotros, como si por nuestra poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Este es un verso muy bonito. Describe algo que tiene que ver y tiene una aplicación para nuestra vida. Pedro dice, este milagro que ha pasado no se ha dado por nuestro poder ni porque seamos más piadosos que otros. Y esto es un gran consuelo. Hay uno de mis escritores favoritos, Jack Deere, dice que él ha sido usado en palabras de profecía y sanidades, y dice que experimenta una gran cantidad de luchas espirituales cuando predica. Cada vez, por ejemplo, que él va a predicar o cada vez que él va a orar por los enfermos, es asaltado por miles de dudas. El maligno le tira miles de dudas. Y la mayoría de ellas tiene que ver con su falta de ¿cómo se diría? Idoneidad, gracias. Que no es idóneo, ¿verdad? La falta
de calificación y los ataques vienen a su mente. No va a pasar nada. ¿Quién eres tú? Eres un pobre diablo. Es más, tú no eres importante. Importante, y esta es una mentira muy favorita del maligno, compararnos con otros grandes hombres de Dios. ¿Quién te crees que eres? ¿Billy Graham? ¿Crees que eres Richard Wurmbrand? ¿El doctor Ketriel? ¿O no sé quién? Dios les escucha a ellos. Ellos son alguien. Tú eres un don nadie. Tú eres un bueno para nada. Tú no das la talla. No tienes estirpe. No eres importante. Y Jack Deere siempre dice a la hora de predicar que él se acuerda de este verso. Cuando Pedro dice, esto que acabamos de hacer no fue por nuestro poder ni por nuestra piedad. No es porque nosotros necesariamente seamos súper santos o porque seamos súper piadosos. Nosotros no dijimos en el nombre de Pedro, levántate, o en el nombre de Juan, levántate. Fue en el nombre de Yeshua. No fue por nuestra piedad, no fue por nuestro poder. Y hay gente que se imagina que recibir un milagro o ser el medio para que el Eterno haga un milagro significa que ellos son especiales. No necesariamente, no es así. Curiosamente, fíjense que Jack Deere dice que él ha sido utilizado por el Eterno en milagros, y en una ocasión dice que venía una señorita que tenía todo menos un buen testimonio. No era una buena creyente, en lo absoluto. Y ella pasó a pedir oración por sanidad, porque la vida que había vivido le había llevado a tener muchos problemas y también una enfermedad. Y él dice que en sus adentros dijo, de seguro, bueno, voy a orar por ella porque ni modo, aquí ha venido, pero de seguro que Dios no la quiere sanar a ella. Porque Dios quiere sanar, por ejemplo, a hombres que tengan buen testimonio, ¿verdad? Y él oró por ella sin fe, o sea, solo se oró para salir del compromiso, así como que, bueno, ni modo, ya que pasó, oremos, ¿qué se le va a hacer? Ni modo que le diga usted no, ¿verdad? Y bueno, le pone las manos y ora por ella. A la semana la mujer llega y da testimonio y lleva pruebas médicas de que se ha sanado. Y en la congregación, en la misma congregación, hay un bebé de 2 personas sumamente piadosos, 2 personas maravillosas, creyentes intachables. Y era un bebé amado por toda la congregación. Y el bebé cae enfermo en esa semana. Y Jack Deere piensa lo siguiente: de seguro el niño va a sanar. Y empezó a orar por él. La congregación ayuna, pide al Eterno y empiezan a orar por él. Y tienen un gran testimonio que había pasado antes. Había un bebé que había nacido prematuro y que todos los médicos decían no va a vivir. Y la congregación de él oraron, ayunaron y se dio una recuperación rápida del bebé. De hecho, él pone en el libro, tiene fotos del bebé. Del bebé primero, el que sanó. Y él decía, seguro va a sanar este bebé. Con que sanó aquella diabla que vino, no va a sanar al bebé, ¿verdad? Esa era la lógica de él, ¿verdad? Sorpresivamente fue la voluntad del Eterno no sanar al bebé, al menos de este lado de la eternidad, y el bebé partió a la presencia de Dios. Y Jack Deere, en el capítulo del libro Aún estoy sorprendido por el poder de Dios, hace esta pregunta. Ustedes saben cuál es la pregunta que le hizo a Dios él en oración, ¿verdad? La pregunta de rigor. Señor, ¿por qué sanaste a esta mujer y no sanaste al niño? ¿Por qué? Y algunas veces el Eterno hace cosas que no entendemos. Ahora, él no podía negar el milagro de la mujer, era claro. Él sabía la enfermedad y tenía las pruebas de la sanidad.
Y no era una sanidad, no es que alguien, no era una mujer que llegó, mire, tengo gripe, no, era una enfermedad terrible. Y fue sanada, y el niño no. Y entonces, hay gente que piensa que el hecho de que el Eterno le haga un milagro, eso significa que son de alguna manera más queridos por Dios. O sea, y quiero decirles algo, tenemos que erradicar totalmente, si alguien piensa eso, hay que erradicarlo totalmente de nuestro corazón. No es así. ¿Qué dijo Pedro? No es por nuestro poder, ni por nuestra piedad. Piedad, la palabra quiere decir espiritualidad. Eso es lo que quiere decir, eusebia, la palabra piedad. Pedro está diciendo, no es por nuestro poder, ni por nuestra piedad, espiritualidad, que este milagro se ha dado. Es por la gracia del Eterno. Es eso lo que ha pasado. Y hay en algunas iglesias hay gente que finge milagros. ¿Por qué? Porque piensan que los hermanos de la congregación ahora van a pensar que él o ella es especial debido a que Dios le hizo un milagro, ¿verdad? Fíjense cómo es la lógica de estas personas, una lógica que hay que erradicar. La gente piensa, si oran por mí y finjo un milagro, entonces la gente va a decir, esa hermana o ese hermano, el Eterno le hizo un milagro, debe de ser bueno, debe de ser buena gente, debe de ser una persona especial, porque Dios solo le hace milagros a las personas especiales. No, no es así, no es así en lo absoluto. Y hay miles, centenares de casos así. Tampoco si tú oras y una persona sana, significa que eres super saiyajin, significa que eres un super creyente. Eso es precisamente lo que Pedro niega. Él dice, no es ni por nuestro ¿qué? Poder o piedad, como que nosotros lo hubiéramos hecho andar. Esto no se trata, porque Pedro discernió que todo el mundo decía, ¿qué hay de especial en estos dos galileos que causó este milagro? Y él dice, nada, no hay nada de especial en estos dos galileos. Ahora, si hay algo especial en un Galileo, dice Pedro, en el que resucitó entre los muertos, dice el verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Yeshua, a quien por cierto vosotros entregasteis. Y miren lo que dice, a quien vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que os fuera concedido un hombre homicida, o sea, un hombre que causaba muerte. Y matasteis al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La palabra en griego ahí, hay versiones que no lo traducen bien. La palabra en griego es arquegos. Arquegos significa príncipe. Es la misma palabra que la Septuaginta utiliza para traducir las palabras nací, rosh, zar. Entonces en el verso 15, algunos lo traducen como autor de la vida, no es una buena traducción. El griego dice arkegon tes zoes, mataste al precursor, al príncipe de la vida. ¿Por qué Yeshua es llamado el príncipe de la vida? Porque fue el primogénito de entre los muertos. Él fue el precursor, es el primero de la resurrección. Y en él hay vida eterna. Así como en Barrabás había muerte, él era un homicida porque él quitaba vida. Yeshua es el príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esto, recuérdense, los apóstoles habían visto, tocado a Yeshua. Y esta es la fuerte base histórica de la resurrección. Desde el inicio del movimiento, desde los primeros meses del movimiento, los apóstoles pasaron de ser una banda de cobardes que se habían escondido cuando su Señor había sido
arrestado, ¿se acuerdan? Los 10 huyeron, solo Juan estuvo al pie de la cruz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Dicen los historiadores. ¿Qué hizo que una bola de 10 galileos iletrados, cobardes, se convirtieran en poquitos días en un cambio radical, estando dispuestos a morir por lo que predicaban? ¿Qué ocurrió que hizo que 10 galileos que tenían un libro sagrado que decía maldito aquel que es colgado en un madero, qué ocurrió para que estos 10 galileos ahora pensaran que una persona que había sido colgado en un madero era el Mesías y estuvieran dispuestos a morir por eso? ¿Qué pasó? La resurrección de los muertos es la única explicación válida. La resurrección no es un mito que se inventó 100, 200 años después. Desde el mismo inicio del movimiento. Pablo escribió 1 Corintios en el año 51, poquitos años, 20 años después de Yeshua, y dice: yo cuando los visité la primera vez, os entregué lo que yo asimismo recibí de otros, que es lo que todos los apóstoles predicaban, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y los apóstoles dicen: nosotros somos testigos de estas cosas. Fue la resurrección la que cambió a los discípulos. ¿Se imaginan cuál era la probabilidad de que un grupo de 11 galileos iletrados, no personas de gran porte intelectual ni con poder, pudieran en poquito tiempo cambiar el mundo entero? ¿Qué fue lo que pasó? Había poder en ellos. De hecho, J.P. Moreland dice que una de las cosas que hizo que la fe en Yeshua se expandiera rápidamente por todo el mundo, en poquito tiempo. Tácito, el historiador romano, dice que este movimiento, que él dice una execrable superstición, le llama él, obviamente él no es creyente. Tácito dice: esto empezó en Judea y luego se expandió hasta llegar a Roma, rápidamente, en poquitos años. ¿Cómo es que pasó esto? Y J.P. Moreland dice: lo que hizo que el movimiento despegara es la cantidad de milagros, sanidades y señales que los apóstoles hacían. Eso fue lo que hizo que todo el mundo supiera que esto era verdad. ¿Quién iba a negar este milagro? Una señal donde todo el mundo dice: sí, es ese que está parado ahorita, yo lo conozco, es el cojo, el hijo de la niña no sé quién, así como se han visto en los pueblos, todo el mundo dice: este es el hijo de la niña Dolores, la hija de don no sé quién, así era. Y todo el mundo decía: ¿qué pasó con el cojo? Desde allá anda andando. Entonces era algo similar a lo que pasó con Bárbara Kuminski Snyder. Todo el mundo en Chicago, en Illinois, sabía que ella había andado así. De hecho, había gente que estaba orando por ella, y luego ella se presenta y entra en la iglesia, iba a una iglesia wesleyana, y entra, y todo el mundo, gente que la había ido a visitar, gente que la había visto enrollada como un pretzel por la esclerosis. La esclerosis es, y creo que mi hermana Noemí no me va a dejar mentir, es una de las enfermedades más horribles que hay, la esclerosis múltiple. Es terrible, es una enfermedad degenerativa horripilante y no tiene cura, de hecho. Y ahora Pedro dice: nosotros somos testigos, y dice el verso 16: por medio de la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, su nombre lo ha fortalecido. Y lo mismo ha pasado con nosotros. El nombre de Yeshua es fortaleza para todos nosotros. Su nombre lo ha fortalecido, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta total sanidad delante de todos vosotros. Ahora, hermanos, dice él, yo sé que lo hicisteis por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Pedro
Pedro los había acusado. Ustedes entregaron al Mesías y lo entregaron a Pilato, y Pilato estaba a punto de dejarlo libre, pero ustedes hicieron que Pilato lo entregara. Pero dice, él le da esperanza, ¿verdad? Yo sé que lo hiciste por ignorancia. Pedro es como el predicador que predica fuertemente contra el pecado, pero inmediatamente dice al pobre pecador que está afligido y dice, de verdad que estoy perdido, soy un asco. Inmediatamente Pedro le dice, pero hay esperanza para ti. Lo que he dicho de que Dios odia el pecado es cierto, pero ama al pecador. Y yo sé que lo habéis hecho por ignorancia. Dice el verso 18, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su Mesías había de padecer. Varios profetas hablan de esto. El Salmo 22, David. También el cántico del siervo sufriente, Isaías 53, habla del siervo del Eterno siendo rechazado, despreciado por su nación, entregado a una muerte terrible, pero siendo resucitado, viendo la luz y viviendo por largos días. El profeta Isaías había hablado de esto 700 años antes. El profeta Daniel 9:26 dice que el Mesías iba a ser quitado antes de la destrucción del templo y después de 483 años desde la orden para restaurar a Jerusalén. Yeshua vino exactamente en ese tiempo, fue quitado, mas no por sí. Y Pedro le está diciendo lo que los profetas habían dicho y nosotros no habíamos entendido bien, lo ha cumplido. El Mesías iba a padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Este es el eterno mensaje del Evangelio. Arrepentíos y convertíos. Teshuvah significa volver a Dios. Estamos a pocos días, de hecho, esta semana tenemos la fiesta de Yom Teruah, de Rosh Hashanah, también llamada en la tradición. Vamos a estar aquí el miércoles en la noche, jueves todo el día, Yom Teruah, el día de oír el shofar, un día que se proclama arrepentimiento y volvernos a Dios, y en 10 días es Yom Kippur, y dice, y es el mensaje eterno. De hecho, en Apocalipsis, el ángel que proclama el evangelio eterno, ¿cuál es el evangelio eterno? Teman a Dios, ¿y qué? Y denle gloria. Ese es el mensaje del evangelio. Arrepiéntete de tu maldad, deja el mal camino para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envía a Yeshua el Mesías, que os fue anunciado de antemano, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días. Y Pedro cita ahora, nos introduce a una nueva cita de la Biblia, en Deuteronomio capítulo 18, vamos a verlo ahí, y es la profecía del profeta como Moisés. Pedro y Esteban entendían que esto era una profecía acerca del Mesías, acerca del profeta final, un profeta único en su clase que iba a ser como Moisés. Cuando lo tengan me dicen amén. 18:15 dice, el Eterno tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. ¿Saben que el Islam, esto es un breve anuncio, un breve mensaje, que no vale la pena invertir más de un minuto en este tema? El Islam dice que esta es una profecía sobre Mahoma, dice que Moisés profetizó.
y que Mahoma es el cumplimiento de esto. ¿Es cierto eso? Es absolutamente falso. ¿Cómo lo sabemos? Moisés dice que este profeta del que él está hablando tiene dos características. Será levantado por Dios de en medio de ti, de entre tus hermanos. ¿De quién está hablando Moisés aquí? De los hijos de Israel. ¿Mahoma es un israelita? No. Punto y final, fin del asunto. Esto es algo que el Islam hace. Y ellos dicen, entre tus hermanos, dicen ellos, cuando Moisés dice entre tus hermanos, dentro de tus hermanos ismaelitas. Porque los ismaelitas y los israelitas somos primos, ¿se acuerdan? Porque Abraham tuvo no solamente Isaac, sino a Ismael. Bueno, eso podría funcionar para la frase de entre tus hermanos. Medio. El problema es lo que dice antes, de en medio de ti. Eso es el punto final de eso. Moisés claramente define lo que significa de entre tus hermanos. Es de en medio de ti, de los hijos de Israel. Bien, conforme, como les dije, no vale la pena invertir ni 2 minutos en eso. Solo es un rápido comercial. Conforme a todo lo que pedisteis al Eterno tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz del Eterno mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Entonces el Eterno me dijo, bien está lo que han hablado. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que él hablará en mi nombre, ¿qué dice ahí? Yo mismo le pediré cuentas de ello. O sea, ignorar las palabras de un profeta respaldado por Dios, un verdadero profeta, ¿verdad? No falsos profetas. El Eterno pedirá cuentas. De hecho, en la Septuaginta, Pedro está citando a la Septuaginta, que lo dice un poco más drástico. El alma que no oiga a ese profeta, que dice, será desarraigada de entre el pueblo. Y luego Hashem dice, bueno, ¿y cómo? El pueblo dice, pero ¿y cómo hacemos para saber si es un profeta verdadero? Y el Eterno da un criterio, ¿verdad? Si un profeta habla en nombre de dioses falsos, es falso profeta, de entrada. Número 2, si anuncia una cosa y no sucede, y no es una profecía condicional, entonces es un falso profeta. Pero un verdadero profeta va a anunciar una señal, y esa señal se va a cumplir. Ahora, Pedro, según la perspectiva de los apóstoles, esta es una profecía de un profeta especial. No es cualquier profeta, es un profeta como Moisés. Miren lo que dice el verso 15: Dios, el Eterno tu Dios te levantará un profeta como yo. O sea, no es un profeta normal, común como los otros, sino este es el profeta como Moisés. Y debe de ser un profeta especial. Esa era la interpretación que había en el siglo I. La gente esperaba al Mesías, y también entendían que en Deuteronomio 18 la Biblia hablaba de una figura diferente llamada el profeta. Miren, por ejemplo, Juan capítulo 1, si mal no recuerdo, donde los fariseos mandan a preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Y él dice, no. Ok, ¿eres tú entonces el profeta? Vean, Juan 1, verso 19. ¿Lo tenemos? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que preguntaran, ¿tú quién eres? Y confesó, no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. ¿Ok? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? El mismo profeta Elías Tisbita. No, no lo soy. Ok, no es el Mesías, no es Elías, que son dos figuras escatológicas que el pueblo esperaba. Le dicen, ¿eres tú el profeta?
Y él respondió, no. ¿Quién es este, el profeta? Noten que ellos no le preguntan, ¿eres un profeta? Claro que es un profeta. Juan el Bautista era un profeta. Ellos le preguntan, ¿eres el profeta? ¿Quién era el profeta? Hoy lo sabemos. Los rollos de Qumran, que era un lugar donde vivía una comunidad de judíos llamados los esenios, hablan de que ellos esperaban al Mesías ben David, el ungido de la casa de David, un Mesías ben Aarón, esperaban ellos. Ellos entendían que iba a haber un sacerdote que iba a ser especial, basado en Zacarías, y no me voy a meter en eso. Y también decían, va a venir el profeta como Moisés. Y ellos entendían que estas tres figuras eran tres figuras distintas. Así como habían otros judíos que decían, van a haber dos Mesías, el Mesías de la casa de José y el Mesías de la casa de David. También los samaritanos, oigan, los samaritanos, basados en Deuteronomio 18, esperaban que iba a venir un profeta como Moisés. O sea, el pueblo judío decía lo siguiente: Moisés vino, nos dio la Torá, entramos en la tierra y luego Israel se llenó de idolatría. Luego pasó el exilio de las 10 tribus, luego pasó el exilio a Babilonia. Entonces los profetas empezaron a hablar de que después del exilio en Babilonia iba a pasar un nuevo éxodo. Y entonces, obviamente, si iba a pasar un nuevo éxodo, si el profeta Jeremías habla de un nuevo pacto que va a hacer con Judá y con Israel, ¿qué necesitamos para un nuevo éxodo, un nuevo pacto, una Torá que va a salir de Sión? ¿Qué necesitamos para eso? Un segundo Moisés, ¿verdad? Eso era lo que ellos pensaban. Y los samaritanos, y también el pueblo judío, hablaba de esto. Vean Juan capítulo 4, donde la mujer samaritana le dice a Yeshua, nosotros sabemos que va a venir un hombre llamado el Mesías que va a restaurar todas las cosas. Juan 4:25 dice, y le dice la mujer, sé que viene el Mesías, el ungido de Dios, que es llamado HaMashiach. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ahora, no sabemos si es Juan el que ha puesto esto en palabras de la samaritana, o la samaritana dijo estas palabras, porque los samaritanos tenían un término para referirse al profeta. ¿Saben cómo le llamaban los samaritanos al profeta que iba a venir? El profeta como Moisés le llamaban el Tajib, que significa el restaurador, el que hace volver. Los samaritanos, su interpretación de Deuteronomio 18 era, va a venir un profeta que va a ser como un segundo Moisés, un profeta como Moisés que va a restaurar todo el desorden que hemos hecho. Tenemos 2 reinos divididos, 10 tribus que se fueron, Judá por allá, estamos los samaritanos y los judíos que ambos descendemos de Abraham, ni nos hablamos, somos enemigos. Entonces todo esto es un desorden, decían los samaritanos. Va a venir uno que se va a llamar el Tajib, que significa el restaurador. Y Yeshua le dice, ¿qué fue lo que le dijo Yeshua a la samaritana? Verso 26. Y Yeshua le dijo, yo soy Anihu, Ego Eimi. Yo soy ese, obviamente, ¿verdad? Yo soy ese del que estás hablando, el Mesías, obvio, el contexto. Así como cuando el ciego le preguntaron, ¿eres tú? Yo soy, dijo. Y no es que el ciego estaba haciendo alusión al nombre sagrado, obviamente, ¿verdad? Cuando él dijo, yo soy, el ciego estaba diciendo, yo soy ese del que están hablando. Entonces, en este contexto, yo soy, dice Yeshua, Ego Eimi, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Yo soy el que iba a venir a restaurar todo esto. Y había esta expectativa, solo que habían algunos que decían, bueno, está el Mesías, el hijo de David, que va a venir, es un Mesías triunfante, va a echar a los romanos, y bueno, también está el profeta, algunos decían el Mesías hijo de José,
que va a venir y va a ser asesinado en la guerra de Gog y Magog. En el Mesías, hijo de José, se va a cumplir: mirarán a mí a quien traspasaron. Y luego el Mesías Ben David va a venir y va a resucitar al Mesías, hijo de José, y va a instaurar el reino. Entonces, todo el mundo trataba estudiaba las profecías y decía: bueno, así es cómo se va a cumplir esto, decían ellos. Pues no estaba claro, ¿verdad? Maimónides, por ejemplo, dice, miren lo que dice Maimónides sobre las profecías, dice él: hay algunos sabios que dicen que la venida de Elías precederá a la venida del Mesías. Todos estos asuntos y otros similares no pueden ser definitivamente conocidos por el hombre hasta que ocurren, porque estos asuntos no están definidos en las palabras de los profetas, e incluso los sabios no tienen una tradición establecida con respecto a estos asuntos. En otras palabras, oigan lo que Maimónides está diciendo. Lo que él está diciendo es, cuando uno ve ciertas profecías, uno puede decir, bueno, es mi entendimiento que se va a cumplir así, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Maimónides? Normalmente es hasta que pasan las cosas que en retrospectiva uno dice, ahora entiendo, así se iba a cumplir esto. ¿Y qué entendieron los discípulos a la luz de la resurrección? Los discípulos, y de hecho Yeshua habla en Emaús con 2 de ellos, entienden, o sea que no es que va a haber un Mesías hijo de José, el profeta y el Mesías hijo de David, sino que esos 3 son una sola persona. Se iba a cumplir en una persona esto. Y ellos, por eso Pedro dice, Moisés habló, volvamos a Hechos capítulo 3. Moisés habló y dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablo. Sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días. Ahora, los antimisioneros, que son judíos que no creen en Yeshua y su meta de vida es impedir que la fe en Yeshua progrese, florezca, impedir que Yeshua sea creído en el pueblo judío, dicen, momento, espérense, no se me emocionen. Cuando leemos la profecía en su contexto, Deuteronomio 18, la profecía no está hablando de un profeta en especial. Lo que Moisés está haciendo es decir que Israel no tiene que ir a agoreros, a hechiceros, porque ellos no tienen necesidad de eso. Y porque no tienen necesidad de ir a que le hagan la prueba del puro, a que le soben el ombligo, a que le pasen un huevo por aquí, a que véame aquí que me tiren los dados. Si quiere, decía el pastor Toby, si querés yo te tiro pero un par de pedradas para que se te quite lo bruto. Así decía el pastor Toby. Es injustificable que un creyente piense que puede ir al diablo a pedirle los milagros de Dios. Y ese es el contexto. Bueno, ellos tienen un punto. Revisemos Deuteronomio 18. ¿Cómo es que se da Deuteronomio 18? ¿Qué es lo que está un versículo atrás? Un versículo atrás dice, bueno, unos versos atrás. Verso de Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación. Y la Biblia aquí lista varias categorías de hechicería o de superstición. Miren, ni que practique adivinación, ni hechicero, ni sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, evocador de muertos. O sea, Moisés dio toda una lista, ¿verdad? Los rabinos explican cuál es cada uno de estos. Yo no me queda tiempo para explicar todo, pero hay varios tipos de hechicería. Está la hechicería que se conoce como magia negra, están los famosos satanistas declarados como Anton LaVey y todos esos,
que es literalmente una iglesia satánica en Estados Unidos, donde adoran al diablo, literalmente. Hay una pentagrama y toda la cosa. Bueno, hay otros que no, hay otros que tienen lo que le llaman magia blanca, en realidad es lo mismo. Están los horóscopos, los astrólogos, los que hacen todo tipo de trabajito así, es algo completamente del lado oscuro. Y el pueblo y todo creyente tiene prohibido recurrir a todo eso. Un creyente no debe de andar leyendo el horóscopo. Es más, nadie debería de leer el horóscopo. Que haya gente en el siglo XXI que cree en el horóscopo me molesta, me da rabia contra la humanidad. Me dan ganas de agarrar y decirle, ¿en serio crees eso? El horóscopo es un grupo de cosas genéricas donde yo te digo lo que quieres oír. No lo lean, pero si ustedes revisan un horóscopo dice cosas así. Si eres signo Sagitario, significa que eres una persona determinada, una persona que persigue sus objetivos. Y Aries, no sé qué decía el loco ese Walter Mercado, Aries, en esta semana algo poderoso viene para tu vida. Miren qué profecía más específica. Algo poderoso viene para la vida. Entonces viene el iluso, compra el diario y dice, quiero ver yo qué signo soy. Yo nací el 23 de mayo, quiero ver, entonces yo soy no sé qué, Tauro, Géminis, Acuario, no sé qué, y voy a ver qué dice. Una cosa buena viene para ti esta semana. Pues sí, dicen los astros que viene todo. Los astros, esa constelación de allá arriba que se llama Acuario, ni sabe que existís, no tiene mente, no es un ente consciente. No es que allá está esas 3 estrellas se mueven y dicen, hey muchachos, movámonos para que encuentre trabajo el humano aquel que nació el 28 de mayo. ¡Absurdo! La gente creía estas idioteces antes, y yo entiendo porque la gente era muy supersticiosa. Lo que me molesta es que lo crean hoy. Sigo sin entender cómo hay gente que cree estas cosas. Y bueno, hay hechiceros que sí tienen poder, obviamente. Hay hechiceros de los buenos, que tienen poder de las tinieblas. No negamos eso. La Biblia no niega que haya un lado oscuro que tenga poder. Los hechiceros del faraón hacían cosas sobrenaturales. Claro que sí. Hacían cosas sobrenaturales. La Biblia no niega que haya poder del lado oscuro, que es permitido por Dios para aquellos que no quieren amarlo y que prefieren ir a otras fuentes. Pero, ¿qué le dice el Eterno a Israel? Perfecto serás delante del Eterno tu Dios. Estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos, hechiceros, pero a ti no te ha permitido esto el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. Entonces, es cierto que en su contexto lo que Moisés está describiendo es una sucesión de profetas. Lo que Moisés está diciendo es, las naciones paganas, ¿cómo es que ellos obtienen conocimiento sobrenatural y conocimiento del futuro? ¿Yendo a quiénes? A hechiceros, agoreros, sortílegos, medium, consultan a los muertos. Pero ustedes no. Ustedes no necesitan eso. ¿Por qué? Porque yo voy a levantar profetas para darles conocimiento sobrenatural, guianza en la tierra. Entonces, ¿es cierto que en un sentido literal esto habla de una sucesión de profetas? Bueno, puede ser, claro que sí, sin duda alguna. Pero, hay otro cumplimiento que es más específico. Sí es cierto que habla en un sentido de todos los profetas. Miren lo que dice el rabino Yehiel Zevi Lichtenstein, por ejemplo. Él era un judío creyente en Yeshua del siglo XIX. Él dice,
A pesar de que esta profecía habla de todos los profetas en general, ciertamente es cumplida en Yeshua el Mesías, el gran profeta, ya que él continuó y completó la Torá como está escrito en Mateo 5. Y la frase como yo es cumplida totalmente en él. En las palabras de Filón en su libro sobre la vida de Moisés, él dice que Moisés era un rey y dador de la Torá, un sacerdote y un profeta. El Mesías también será rey, sacerdote y profeta, dador de la Torá. Él establece un nuevo pacto como Moisés y le cita un verso, Deuteronomio 34, vámonos para allá. Deuteronomio 34 dice algo bien curioso. ¿Quién es el primer sucesor después de Moisés? El primer profeta después de Moisés, Josué, ¿verdad? El primerito. Ahora, si Deuteronomio 18, cuando Moisés dice, profeta, te levantará el Eterno como yo, está hablando de todos los profetas en general, o sea, es una profecía que habla, lo que el Eterno está diciendo es, el Eterno te prohíbe ir donde los brujos porque Él te levantará profetas, en plural. Si eso es cierto, ¿por qué Deuteronomio al final cierra así? 34:10 dice, pero no se ha levantado otro profeta de Israel como Moisés. Oigan, ahora, si era cierto que Deuteronomio 18 aplica a todos los profetas, ¿por qué la Biblia dice esto? Ciertamente ya se había levantado un profeta como Moisés, Josué, ¿verdad? Si aceptáramos que Deuteronomio 18 no habla de un profeta único en específico, sino de todos los profetas. Pero no, Deuteronomio 34 cierra diciendo así, el profeta como Moisés no se ha levantado. No se ha levantado en el momento que esto fue escrito, ¿verdad? Ahora, ¿en qué sentido no se había levantado un profeta como Moisés? Y da dos características, miren lo que dice. Pero no se levanta o no se ha levantado aún, ¿verdad? Cuando está escribiéndose esto. Otro profeta en Israel como Moisés. ¿Cuáles son las características de Moisés? Que la Torá destaca a quien el Eterno hablaba cara a cara, en razón de todas las señales, prodigios que el Eterno le envió a hacer en el país de Egipto con respecto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, o en razón de toda aquella mano poderosa y de todos aquellos grandes portentos que hizo Moisés en presencia de todo Israel. O sea, cuando la Torá termina, y recuerden que aquí Moisés ya se murió, ¿verdad? Moisés muere a inicios del capítulo 34. ¿Quién escribió el verso 10? Buena pregunta, porque Moisés ya se murió, ¿verdad? Ni modo que lo va a escribir, ni modo que Moisés va a regresar de los muertos y va a decir, no, se levantó profeta. Moisés ya está muerto. ¿Quién lo escribió? Hay varias opiniones. Algunos, la más tradicional dice que Josué. Josué, él es la persona que termina de la Torá diciendo, no se ha levantado todavía el profeta como Moisés. Yo no soy el profeta como Moisés porque yo no tengo el calibre de él. ¿Cuál? ¿En qué sentido? En dos sentidos. Calibre de él en que Moisés era el único que Hashem hablaba con él cara a cara. ¿Se acuerdan lo que dice en Números capítulo 12, verdad? ¿Qué dice? Vamos ahí. ¿Se recuerdan lo que dice? Yo voy a levantar. Ahora, Números 12 es un capítulo que nos hace dudar de la interpretación de que en Deuteronomio 18 se está hablando de toda una línea de profetas. ¿Por qué razón? Porque ya en Números 12 el Eterno había prometido a Israel que Él iba a levantar profetas. Entonces en Deuteronomio 18 uno se pregunta, ¿es Deuteronomio 18 una repetición de esa promesa de que el Eterno iba a levantar profetas en Israel? ¿O Deuteronomio 18 es algo más? Es una profecía de un profeta en específico, no como los demás, no como los profetas comunes a los cuales el Eterno hablaba en visión, sueño, sino, bueno, vamos a ver.
Ustedes saben lo que pasa. Murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Pues él había tomado una mujer cusita. Se le metió lo nacionalista a Aarón y a Miriam, ¿verdad? Se les metió Trump y digo, ¿y por qué no ha elegido una gringa? Digo, ¿y por qué no? ¿Por qué Moisés no se casó con una israelita, sino que ha tomado una mujer cusita? Dijeron, ¿acaso solamente a través de Moisés habla el Eterno? ¿No ha hablado también por nosotros? Noten que Aarón y Miriam están diciendo básicamente la interpretación, ¿verdad? De que bueno, en realidad, ¿qué tiene de especial Moisés? ¿Acaso no somos también nosotros profetas? Y Moisés dice, aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Hay un meme muy divertido, que es Barack Obama poniéndole una medalla a Barack Obama. O sea, está obviamente en la imagen original, Barack Obama le está poniendo una medalla a Michael Jordan. Pero en Facebook han quitado la cara de Michael Jordan y han puesto la cara de Barack Obama. Como que Barack Obama se está poniendo una medalla él solo. Y ponen este texto. Moisés hablando de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. La gente dice, bueno, claro, él está escribiendo del mismo, ¿verdad? Así como Moisés cuando dice, y aquel niño Moisés era muy hermoso. ¿Quién no va a decir? Bueno, pero ¿y uno qué culpa? Pues cuando uno es un niño bien bonito, ¿y uno qué va a decir? ¿Que era un niño bien feo? No se puede. Cuando el papá le dice, con vos hacían cola las enfermeras para cargarte, ¿y qué va a decir uno? ¿Mentir? Bueno, es lo que dice Moisés, ¿verdad? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. ¿Y qué dice Hashem en el verso 6? Oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, yo el Eterno, en visión a él me revelaré y en sueños le hablaré. No ocurre así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él en visión, pero sin enigmas, y él contempla la apariencia del Eterno. Oigan eso, él contempla temuná, la apariencia del Eterno. O sea, él tiene una revelación superior. A algunos profetas venía la palabra del Eterno en visiones o en sueños, y algunos no eran tan claros. Por ejemplo, el profeta Jeremías dice algunas veces, vino a mí palabra del Eterno, pasó tal cosa, y luego supe que era palabra del Eterno. O sea, no era claro al inicio, y luego dice, pues sí era del Eterno. Está, por ejemplo, creo que es Jeremías 32, sigan conmigo ahí. Jeremías, oiga, este es el profeta Jeremías, no cualquier Juan Pueblo, como decimos, o como decía un amigo, cualquier hijo de vecina. Jeremías 32, ¿lo tienen? Palabra del Eterno que recibió Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, año 18 de Nabucodonosor. En aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el atrio de la guardia de la casa del rey de Judá. Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado, acusándolo. Tú has profetizado diciendo, así dice el Eterno, yo entregaré esta ciudad en manos del rey de Babilonia para que la conquisten. Verso 6. Dijo pues Jeremías, la palabra del Eterno vino a mí diciendo, mira, Hanael, hijo de tu tío Salum, viene para decirte, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes el derecho de redención para comprarla. Y conforme a la palabra del Eterno, Hanael, hijo de mi tío, vino a mí. Oigan, o sea, viene algo al profeta Jeremías, él va y viene el tío. Y miren lo que dice. Vino a mí al atrio de la guardia y me dijo, te ruego que compres mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque el derecho de heredad es tuyo, y a ti corresponde rescate. Cómpralo para ti. ¿Qué dice inmediatamente? Y yo comprendí que era palabra del Eterno. Miren eso. ¿Se fijaron? O sea,
el profeta Jeremías hasta en ese momento supo que era palabra del Eterno. Con Moisés no había duda. Moisés era, las hijas de Zelofejad dicen no sé qué, y salía una voz de medio del propiciatorio, y por eso se dice que hablaba cara a cara. ¿Qué significa cara a cara? ¿Que él veía a Hashem? No, la Biblia dice, no puede el hombre mortal verme y vivir. Cara a cara significa así como habla el amigo con su amigo. Hablaban sin intermediario de visión, sueños, no. Una voz literalmente salía. Moisés tenía entrada a la voz en estéreo de Dios ahí en el tabernáculo. Y Números dice, mi siervo Moisés es distinto a los demás profetas. Entonces, preguntémonos, antes de Deuteronomio 18, ¿ya había dicho el Eterno que iban a haber profetas en Israel? Claro, ya había dicho. Entonces Deuteronomio 18 es una profecía de sucesión de profetas o es una profecía de un profeta único en su clase. Yo diría, como dice algunas veces el Chavo en Chespirito, las dos cosas. Es una profecía de una sucesión de profetas que va a culminar en el profeta más grande de todos, que va a ser como un segundo Moisés. ¿Y en qué va a ser distinto este profeta? Vean otra vez Deuteronomio 18. 18:15. El Eterno tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos a él escucharéis. Conforme, fíjense, la profecía de Deuteronomio 18 tiene un calificador. Según, conforme a lo que pediste al Eterno tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. No vuelva yo a escuchar la voz del Eterno mi Dios, ni vea yo más este fuego para que no muera. En otras palabras, lo que el Eterno está diciendo, yo voy a levantar un profeta de medio de ti, como tú, para cumplir el deseo del pueblo, que no vuelvan a oír mi voz, así como la oyeron en el monte Sinaí, ni a ver lo que vieron en el monte Sinaí. No, entonces yo voy a levantar un profeta como tú, un profeta especial, que va a oír mi voz, así como tú la oíste, cara a cara, como fue en el Sinaí. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que les ordene. O sea que en un sentido es una profecía de varios profetas, pero en un sentido más profundo, el lenguaje es singular, un profeta como tú, y va a tener estas características. Y los profetas, cuando estaban meditando en esto, en la Torah, empezaron a expandir esto y empezaron a profetizar que iba a venir un profeta único en su clase. De hecho, hace poco tiempo estuve leyendo un estudio fascinante de un hermano, un erudito que se llama Gordon Hugenberger, no Hamburger, sino Hugenberger, y él dice cosas, no tengo tiempo para ir todas las 37 páginas de su estudio, pero él dice que si uno lee Isaías desde el capítulo 1 hasta todo el libro de Isaías dice básicamente que el siervo del Eterno va a ser un segundo Moisés. Y yo me quedé, eso está interesante. Y él da una cantidad de paralelos donde Isaías dice, después del exilio babilónico va a venir un siervo singular, el que llama el siervo del Eterno, y Isaías adrede pone no una, no dos, decenas de conexiones con el Éxodo, dando a entender, este siervo del Eterno va a ser un siervo que va a ser como un segundo Moisés. Miren por ejemplo esta conexión bien curiosa. Isaías 52 promete al pueblo una buena nueva de salvación, da buenas nuevas, di a Sión, tu Dios reina, salgan de Babilonia, y todo lo que vemos, ¿verdad? Dice el verso 52:10. Esto es hablando de lo que va a pasar después del
salir de Babilonia. El Eterno descubrió su santo brazo a vista de todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartaos, apartaos, salid de allí. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ellos. Purificaos los que lleváis los utensilios del Eterno. Pero esta vez no saldréis con prisa, ni os iréis huyendo. Porque delante de vosotros marchará el Eterno y en la retaguardia el Dios de Israel. Ahora, ¿a qué está aludiendo Isaías? ¿Cuándo fue que el pueblo se le dijo que saliera a prisa y que tenía que huir? Huir a prisa. ¿Cuándo fue? En Pesach, ¿verdad? De hecho, la palabra que aparece aquí en Isaías 52:12, mucho fue esto, es la palabra hipazón, que significa prisa. Y usted dice, ¿a quién le importa eso? Who cares? Debe de ser una palabra, me imagino que esa palabra prisa debe de aparecer cientos de veces en la Biblia. No, la palabra prisa, esta palabra, anótenla bien ahí, hipazón con Z, es una palabra en hebreo que solo aparece 3 veces en toda la Biblia. Es más, solo aparece 2 veces en la Torá y no vuelve a aparecer en ningún lugar del Tanaj, solo aquí. Adivinen cuáles son los 2 lugares donde aparece la palabra hipazón. Deuteronomio 16:3, vayan conmigo ahí. Deuteronomio 16:3. ¿Alguien que lo lea, por favor? No comerás de ella nada leudado, pan de aflicción para que recuerdes todos los días de tu vida, el día que saliste de la tierra de Egipto, pues apresuradamente saliste de la tierra de Egipto. Saliste con prisa, hipazón. La otra vez que aparece, la única otra vez. ¿Ustedes creen que...? Entonces, este hermano dice, Isaías obviamente está aludiendo al Éxodo, obviamente, porque utiliza una palabra que únicamente aparece ahí. Otra vez aparece en Éxodo. Van conmigo a Éxodo, libro de Éxodo. Cuando yo lo leí dije, wow, that's very cool. ¿Qué pro está eso? No sabía. Isaías 52, pero Isaías, hipazón, Éxodo 12:11. Bueno, vamos al... ¿Qué es lo que aparece en Éxodo 12? La Pesach, ¿verdad? Oigan esto, Éxodo 12:11 habla de comer la Pesach. ¿Y cómo? Éxodo 12:11 dice, así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, vuestro cayado en vuestra mano, lo comeréis con hipazón, con prisa. Él es la Pascua del Eterno. Ok, entonces Isaías dice, va a haber otro éxodo, tendremos una nueva liberación, el Eterno va a volver a actuar. Hijos de Israel, cuando estéis en Babilonia, no pierdan la esperanza. Isaías profetiza a los que iban a estar en Babilonia descorazonados, iban a estar completamente deprimidos. ¿Se recuerdan del Salmo 137? Por los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y los babilonios nos decían, toquen himnos al Eterno. ¿Y nosotros qué decíamos? ¿Cómo vamos a cantar en tierra de extraños? O sea, no querían ni alabar a Dios, estaban tan tristes. Y el Eterno, algunas veces nosotros estamos así como los judíos en Babilonia, tan triste. ¿Has estado alguna vez tan triste que no puedes ni orar, ni te dan ganas de alabar? Y el profeta Isaías dice, cuando estén en Babilonia, van a recordar, nuestro país fue destruido, asolado, el templo destruido, nuestra nación hecha pedazos. ¿Qué esperanza puede haber? El profeta Isaías dice, no, el Eterno va a hacer algo grande, va a hacer algo maravilloso, va a haber un nuevo pacto, dice el profeta Jeremías, con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y el profeta Isaías empieza a describir a una figura que él llama mi siervo. Se dan los 4 cánticos, lo que se le ha llamado los 4 cánticos del siervo sufriente. Vean lo que dicen los 4 cánticos. Son los que se le ha llamado. ¿Cuáles son los 4 cánticos del siervo? Son 4 grupos de versículos donde Isaías está hablando de Israel que va a volver de Babilonia y de repente fija su mirada
en un siervo único, en un individuo escogido dentro de Israel que va a hacer cosas como Moisés. Vean el Isaías 42. Este se le llama el primer cántico del siervo del Eterno. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá la justicia a las naciones. O sea, lo que va a pasar después del cautiverio babilónico no es únicamente que un grupo de miles de judeanos van a volver a Israel. Va a ser algo grande. Después del exilio babilónico, los profetas dicen, un siervo va a venir. Y miren ese siervo. Vean este siervo. Verso 6, Isaías 42, 6. Yo, el Eterno, te he llamado por la justicia. Te he tomado de la mano. Te he formado. Y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. El profeta Isaías profetiza sobre un individuo que va a ser puesto por mediador de un pacto. Pregunta aquí, ¿quién fue el mediador del pacto en Sinaí? Moisés, ¿verdad? Y aquí tenemos otra vez a una persona que es descrita como mi siervo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quién es la persona en la Biblia, en toda la Biblia, todo el Tanakh, que más se le llama mi siervo? Moisés. Dos personas son los que más se les llama mis siervos en el Tanakh. No estoy hablando de los escritos apostólicos. De Génesis a Malaquías. ¿Cuáles son los dos que más se les llama mi siervo? David y Moisés. Moisés se le llama una cantidad enorme de veces. Es más, 4 veces aparece en la Biblia la frase Eved HaElohim, siervo de Dios. 4 veces. Adivinen a quién se refiere esas 4 veces la frase siervo de Dios. A Moisés. Es la persona que más se llama siervo. ¿Cómo le va a llamar el profeta Isaías a esta figura que va a venir después del exilio? No le llama el Mesías, noten. ¿Cuál es el término favorito de Isaías para describir los 4 cánticos? He aquí mi siervo. Y va a ser un siervo que va a venir para hacer pacto al pueblo. Va a ser el mediador de un nuevo pacto. Va a ser un segundo Moisés que va a restaurar a Israel. Y miren, para que abran los ojos de los ciegos, saquen de la cárcel a los presos, de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo lo hago saber. Y luego hay el lenguaje del Éxodo. Por ejemplo, dice, miren el verso Isaías 42:15. Devastaré montes, collados, haré agostar todo su verdor, convertiré los ríos en islotes, secaré las lagunas, haré que los ciegos anden por un camino que no conocían, haré que sean conducidos por senderos que ignoraban, cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos y los lugares escabrosos en llanura. Esto obviamente es una alusión ¿a qué? Al Éxodo, otra vez. Veamos el segundo cántico del siervo, donde Isaías vuelve a fijar los ojos en este individuo que no define muy bien. No sabemos quién es este individuo. Si usted es un judío en los días de Isaías, usted sabe, ¿quién es este siervo que va a ser puesto por pacto al pueblo y por luz de las naciones? Bueno, miren el verso 49 de Isaías. Oídme costas, atended pueblos lejanos. El Eterno me llamó desde el vientre, desde las entrañas mi madre tuvo en memoria mi nombre. Hizo mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano. Hizo de mí saeta aguda, me guardó en su aljaba. Y me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. Bueno, usted dirá, bueno, pero aquí está hablando del pueblo judío. De verdad, sigamos leyendo. Recuerden que Israel es una palabra que funciona de 2 maneras. Es el nombre del pueblo, pero también antes de que fue el nombre del pueblo, es el nombre de un individuo. ¿A quién se le puso Israel? Jacob. Es lo mismo que el profeta Isaías hace después, donde dice, Abraham no nos reconoce, Israel no nos hace caso. Está hablando no de el pueblo de Israel, sino de un individuo. Ahora, este Israel, fíjense qué curioso, el siervo es llamado Israel. Pero rápidamente el profeta Isaías dice que
no es el pueblo de Israel, sino un individuo dentro de Israel que es llamado Israel debido a que en él se va a cumplir todo lo que Israel está llamado a hacer. ¿Cómo lo sabemos? Sigamos leyendo. Mientras yo me decía, dice el siervo del Eterno, en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba siendo defendida por el Eterno, mi recompensa estaba con mi Dios. O sea, el siervo sufriente va a pensar por un momento que ha fracasado. Ahora pues, el Eterno que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Aquí vemos que el siervo no es el pueblo de Israel, porque él dice que ha sido levantado para reunir a Israel. O sea, estamos hablando de un israelita individual, una persona que proféticamente es llamada Israel, debido a que en él se va a cumplir todo lo que Israel está llamado a hacer. ¿Y qué va a hacer el siervo? Vean el verso 6. Cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo, ¿por qué? Luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Así dice el Eterno, el Redentor y Santo de Israel. Oigan, al despreciado de los hombres, al aborrecido ¿de qué? No, en hebreo no dice el aborrecido de los gentiles. En hebreo dice al aborrecido de la nación, singular. No dice goim, dice goy. En hebreo esto se debe traducir. Así dice el Eterno hablándole al siervo de Isaías, al despreciado de los hombres. ¿Qué le viene a la mente cuando yo digo la frase despreciado de entre los hombres? Isaías 53, ¿verdad? Esto dice el Eterno, al despreciado de los hombres, al aborrecido de la nación. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Despreciado y desechado entre los hombres. Bien. Al esclavo de los tiranos, reyes te verán y se levantarán, príncipes se postrarán a causa del Eterno que es fiel, el Santo de Israel que él ha escogido. Esto no puede estar hablando del profeta Isaías, ¿verdad? Se postraron delante de Isaías reyes, príncipes, pues no. El profeta Isaías está hablando proféticamente del Mesías. Y dice que, miren la descripción que tenemos. En el primer cántico del siervo, vemos que el siervo es ungido por el Espíritu de Dios. Va a traer la justicia, la Torá a las naciones. Va a ser puesto por mediador del pacto, de un nuevo pacto, a Israel, al pueblo y luz de las naciones. En el segundo cántico, Isaías dice, el siervo va a ser despreciado por los hombres, aborrecido por su nación, pero va a ser puesto para ser luz de los gentiles y restaurar a Israel. Y luego llegamos al tercer cántico del siervo, que empieza en Isaías 50. Es emocionante esto. Yo cuando vi todo esto empecé, wow, cómo está todo esto delante de mis ojos. Adonai, vean el siervo del Eterno hablando otra vez. Adonai habló y me dio lengua de sabios, para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Adonai el Eterno me abrió el oído. ¿A quién está aludiendo aquí el profeta Isaías? ¿Quién fue el profeta que dijo, yo tengo una lengua de tartamudos, yo no tengo nada, ¿qué voy a decir? ¿Quién soy yo? El siervo ahora dice que el Eterno le dio lengua de sabios, que abre su oído. No fui rebelde ni me volví atrás. Dice, fíjense lo que dice el siervo, que cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. O sea, el profeta Isaías describe a un siervo que tendrá una revelación increíble, tendrá una revelación directa, cara a cara, como era con Moisés, ¿verdad? Ofrecí mi espalda a los que me azotaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias ni escupitajos, pero el Eterno me ayudará. Por tanto, no estoy abochornado, por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado.
Hay más detalles del siervo ahora. El siervo te hará mucha violencia, le arrancarán la barba, y él no apartará su rostro de injurias y escupitajos. Curioso. Y luego llegamos al clímax, Isaías 52. ¿Y qué es? Un versículo antes del cuarto cántico del siervo: no saldréis behipazón, no saldréis como en el primer éxodo, con prisa, ni os iréis huyendo, porque delante de vosotros marchará el Eterno, y en la retaguardia el Dios de Israel. He aquí mi siervo, y actuará sabiamente, será afamado, exaltado, será elevado muy en alto. Esto no se cumplió en el profeta Isaías. De la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti, así será desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre. Su aspecto será desfigurado más que la de los hijos de los hombres. Así él, aquí, ¿cómo dice la Reina Valera? Reina Valera 60, verso 15. Él, 52:15. ¿Nadie tiene la Reina Valera 60? Todos van a comparar la textual. La Septuaginta dice: así él asombrará a muchas naciones. Pero el hebreo no dice así. El hebreo dice: así él rociará a muchas naciones. ¿Cómo rociará? ¿Qué es eso de rociar? Rociar es, de hecho, en el contexto sacerdotal, es cuando un sacerdote tomaba la sangre y rociaba. ¿Se acuerdan de Yom Kippur? ¿Quién fue la persona que roció a todo el pueblo en el primer pacto? Moisés, ¿verdad? Está escrito, vean vean Éxodo 24:8. Éxodo 24:8. Cuando uno piensa que ya ha entendido Isaías 53, surgen más cosas, ¿verdad? ¿Qué se dice del siervo? El siervo iba a venir y iba a rociar. Es un lenguaje que siempre tiene que ver con un rocío de sangre en el contexto de un sacrificio. Y el siervo sufriente es dicho que va a rociar no a Israel solamente, sino a muchas naciones. Éxodo 24:8. ¿Lo tienen? Dice: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. El profeta Isaías dice: no saldrán con hipazón, con prisa, como en el primer éxodo. He aquí mi siervo. Y luego empieza a hablar de un segundo Moisés. Pero este Moisés es distinto, porque él no solamente rociará con la sangre del sacrificio a Israel, sino que hará a Israel y a muchas naciones. Y dice él: y entonces los reyes se asombrarán, reyes de las naciones gentiles cerrarán la boca, porque verán lo que nunca había sido referido, y contemplarán lo insólito. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, como dice el segundo cántico, ¿verdad? Isaías 49. Varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, otra vez menospreciado, lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos como herido, azotado, humillado por Dios. Mas él, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Oprimido y siendo afligido se humilló, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. No se olviden, dice la primera vez que aparece esta palabra hipazón, habla del cordero de Pesar. Y dice: lo comeréis apresuradamente. Y ahora Isaías, antes de introducir la profecía más espectacular sobre el Mesías, hace un link para decir: aquí viene un segundo Moisés. Ahora Moisés les dijo
sacrifiquen este cordero. Pero el segundo Moisés no va a decirle sacrifiquen este cordero. El segundo Moisés es el cordero. Dice, fue como cordero llevado al matadero, como la oveja enmudece ante sus trasquiladores. Así no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Pues, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra, de los vivientes, y llagado por la transgresión de mi pueblo? Pusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue en su tumba, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Curioso, el siervo sufriente es un segundo Moisés que vendrá, no tendrá pecado y pondrá su vida por otros. Y dice, cuando haya puesto su vida como Asham, fíjense, el profeta Isaías utiliza la palabra Asham, sacrificio de culpa, el único de los sacrificios que siempre en Levítico tiene que ver con pecados, el único de los 5, Asham, ofrenda de culpa. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá a la posteridad. Esto es una mala traducción, verá su descendencia. La Biblia no dice verá su descendencia, dice Yireh Zerah, que significa verá a la posteridad o una generación venidera. Vivirá por largos días y la voluntad del Eterno triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma verá la luz. No, un momento aquí. El verso 8 y 9 hablan de la muerte y de la tumba del siervo. ¿Qué es lo que debe de pasar para que el siervo ahora vea la luz? Está hablando de la resurrección. Isaías 50, por eso Isaías 53 es una de las profecías más increíbles. Gracias a la aflicción de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Ahora, ¿en qué sentido Yeshua es el profeta como Moisés? En un sentido que nadie más puede ser. Uno, este profeta iba a ser un profeta con un nivel de revelación diferente, superior a los demás profetas. Que dijo el Mesías, vosotros nunca habéis oído la voz de Dios ni habéis visto su forma, implicando que él sí. Las palabras que yo os hablo, que dijo él, no son mías, son del Padre que me envió. Él tenía el nivel de revelación único como Moisés, no por medio de visiones, ni oráculos confusos, ni enigmas, ni visiones, ni sueños, sino cara a cara. Él oía la voz del Eterno. Moisés fue el mediador del pacto en Sinai. Para los profetas, Isaías particularmente, Ezequiel y Jeremías, hablan de un nuevo pacto. Un nuevo pacto requiere un segundo Moisés. Y de hecho dice que será el siervo, va a ser puesto por pacto al pueblo. Un profeta como Moisés debe de ser, según Deuteronomio 34, respaldado por muchos milagros. ¿Quién es el único profeta que apareció en el momento que tenía que aparecer en el siglo I y fue respaldado por muchos milagros? Yeshua. Moisés iba a ser también, Moisés fungía como profeta, como sacerdote, y también tenía funciones reales. Él sacaba a Israel a la guerra y era una figura cuasi real. El Mesías también, el profeta como Moisés, tendría que cumplir roles de profeta, sacerdote como en el orden de Melquisedec, y también funciones reales. Y también Moisés sería el prototipo del Mesías. Los rabinos dicen, así como fue con el primer redentor, será con el segundo redentor. Moisés apareció y quiso liberar al pueblo, pero fue rechazado la primera vez. La segunda vez, cuando vino, fue aceptado por sus hermanos. Moisés, cuando él nació, un rey hizo una matanza de niños, ¿se acuerdan? Y él escapó
sobrenaturalmente. También ocurrió lo mismo con Yeshua y la matanza de Herodes. Moisés fue sacado de Egipto. El Mesías fue a Egipto y después de que murió el rey que buscaba matarlo, subió de Egipto. No creer a Moisés fue causa de que una generación se perdiera. ¿Cuánto tiempo fue el castigo de esa generación? 40 años. Yeshua murió en el año 30 aproximadamente. De hecho, aproximadamente podemos decir 40 años, porque en realidad los hijos de Israel estuvieron vagando por el desierto 38 años, según la Parashá Jucat, ¿verdad? Pero bueno, en promedio, digamos, 40 años, ¿verdad? ¿Qué pasó exactamente 40 años después de que Yeshua murió y resucitó? Los romanos destruyeron el templo y arrasaron con Jerusalén y Judea. Un juicio de 40 años cayó a la nación cuando no creyó y respondió con fe a Moisés. Un juicio de 40 años iba a acontecer a la nación por haber rechazado al profeta como Moisés. Por eso Pedro, en Hechos capítulo 2, y vamos a terminar ya, les dijo, vean lo que dice Pedro en Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Pedro sabía que el pecado de la nación de haber rechazado al profeta más grande, al profeta como Moisés, hacía que la generación estuviera bajo juicio. Y Pedro les dice, sed salvos de esta generación que está bajo juicio. Somos una generación que está bajo el juicio de haber rechazado como nación al profeta como Moisés. Sed salvos de esta perversa generación. Y finalmente en el último versículo de Hechos 3:26, el último versículo de Hechos 3 dice, a vosotros primeramente Dios ha enviado, resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vuestras maldades. Y por eso es que Pedro y los apóstoles entendieron que Deuteronomio 18 no era únicamente una profecía sobre muchos profetas, sino que anunciaba a un profeta, en particular, en singular, el profeta que sería un segundo Moisés, el profeta que sería el mediador de un nuevo pacto, el profeta que sería el que haría más milagros en la historia de Israel desde Moisés, el profeta que Isaías hablaría de él diciendo que iba a rociar a muchas naciones. Por eso es, dice este hermano, que el título favorito de Isaías para describir el accionar es he aquí mi siervo, porque es una alusión directa a la persona que en el Tanakh se llama más veces Abdi o Eved Hashem o Eved HaElohim, Moisés. Isaías nos dice, un nuevo Moisés vendrá. El profeta como Moisés ha venido y, queridos hermanos, es increíble la cantidad de revelación que el Eterno ha dado al mundo para saber quién es el profeta de profetas, Rey de reyes y Señor de señores, a quien el cielo debe retener hasta la restauración de todas las cosas, que eso sea pronto y que todos nosotros veamos la venida del Señor Yeshua en el aire para reunirnos con Él y para completar el reino de Dios en la tierra, que sea pronto. Amén y amén.